que lo vayan encontrando, díganme. Sí. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ahora sí el hermano tiene su tiempo. Hermano Mario. Gracias. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bienvenidos a la Iglesia de Adventistas del Séptimo Día. Y a los que no estuvieron algunas semanas, como la hermana Paola, bienvenida, hermana. Ya vemos que viene muy restablecida, que sus vacaciones fueron muy fructíferas. Y qué bueno que llega recargado, como todos, con mucha pila. Y que el propósito para este año nuevo sea que nosotros, así como entramos el año, tomados de la mano de Dios, permanezcamos siempre juntos. Y quiero recordar que hay actividades, hay propósitos, hay objetivos en nuestra iglesia, en nuestra misión y en nuestro distrito. Y quiero compartirles y adelantarles que uno de los propósitos para este año 2025 en la iglesia adventista de nuestro distrito y de todo México, el objetivo es que proclamemos todos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, uno de los objetivos es que nosotros estemos proclamando. De hecho, no necesitan decirlo. Ya sabemos que esa es nuestra misión, ¿verdad? Proclamar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo muy importante, de tal manera que dentro de los proyectos de la iglesia es que un mes, en uno de los cultos, se predique un tema que tenga que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, no hemos tenido la junta todavía, pero yo me adelanté a preparar ya el primer tema, que quiero compartir con ustedes en esta mañana, así en forma muy resumida. No, está muy largo, voy a tratar de resumir lo más que pueda, y recordarles que terminando el culto, pues sacamos una ofrenda para Dorita, ¿verdad? Así es que aquí voy a dejar este sobre, lo vamos a ir pasando ahí despacito, y lo que podamos, y al final lo recogemos, ¿verdad? Aquí lo vamos pasando. Muy bien. Empezamos, ahí, hermano. No lo abre. ¿No lo abre? Bueno, vamos a... Así déjenlo, todo está bien. Muy bien, vamos a iniciar el versículo para memorizar. Lo encontramos en Mateo 25:13, lo que acaba de leer nuestra hermana. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. ¿Sí? Vamos a orar para que Dios pueda dirigirnos en esta mañana. Maravilloso Padre, queremos pedirte por el perdón de nuestros pecados, Señor. Si hemos pecado de pensamiento o de acción, que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo pueda limpiarnos y encontrar gracia delante de ti. Úngenos con tu Espíritu Santo y que podamos ser dirigidos por tu Espíritu. Pedimos en Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta mañana el tema que vamos a ver es sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera hacer unas preguntas, ¿verdad?, referente al tema, ¿verdad?, que es sobre la salvación, ¿verdad?, de nosotros y de la vida eterna. Yo quiero preguntarles que si estar atentos a las señales de los tiempos del fin nos da la salvación. El hecho de que yo esté atento a las señales del tiempo del fin y qué vaya a pasar, ¿eso me trae salvación? Es una parte que necesitamos... No, digan sí o no. ¿Sí o no? Yo digo que sí, pero hay que estar en otras cosas también. ¿Eso me salva? No, eso no me salva. Pero Bueno, me ayuda para ir viendo que se está acercando el tiempo y proclamar. Todas las preguntas que voy a hacer nos sirven. Y hay que hacerlo, y hay que practicarlo, y hay que estar atento, ¿verdad? Vamos a ir articulando el tema de tal manera que podamos entender. Pero todas estas preguntas no quiero decir que no lo hagamos, ¿verdad? Quiero enfocarme en el tema principal de cómo podemos nosotros encontrar la salvación, en quién y dónde. Hacia ahí voy encaminado.
¿Sí? Que hay que estar atentos. Claro que hay que estar atentos a las señales del tiempo de fin. Pero lo que sí debemos de ver, que el énfasis de ese conocimiento no nos lleva directamente a la salvación. ¿Es correcto? Número 2. Otra pregunta. ¿Conocer sobre el espíritu de profecía nos da la salvación? No. Hay que conocer el espíritu de profecía. Hay que leer los libros de Elena G. White. Hay que saber el espíritu de profecía. Hay que conocer y vivir los principios de la luz menor. Y claro que hay que hacerlo. No estoy haciendo esta pregunta con el fin de decir, no lean la profecía, no estoy en profecía. ¿Sí? No. Hay que estudiar y hay que saber profecía. Nos falta mucho sobre profecía y hay que instruirnos sobre la profecía. Pregunta número 3. Conocer y estar atentos a los momentos finales, como la persecución, la ley dominical y todo lo que ya sabemos, ¿eso también nos da la salvación? ¿El conocer eso? Pregunto, nomás digan sí o no. Contéstese ahí entonces en su mente. Número 4. El ser adventistas del séptimo día y pertenecer a la Iglesia de la Gracia del distrito de Madero, de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, y guardar el sábado, ¿nos da la salvación? Claro que hay que pertenecer a la Iglesia. Nos sentimos orgullosos y nos sentimos llenos del Espíritu Santo porque Dios, ¿verdad?, nos hizo pertenecer a la Iglesia. Y guardamos al sábado por convicción, porque sabemos, ¿verdad?, que es parte de adorar el sábado y respetarlo y guardarlo, a través del cual estamos guardando su ley y uno de sus mandamientos. Pero nosotros sabemos que guardar la ley no nos salva, porque somos salvos por gracia. Por gracia. Nos vamos entendiendo. Y la última pregunta, ¿el ser vegetariano me salva? ¿No? Me salva del colesterol. Me salva del colesterol, de la alta presión, del azúcar. Ahora, pero sí hay que ser vegetariano. Sí. Hay que ser vegetariano. Y va una dieta saludable. Yo no digo que no. ¿Sí nos entendemos? ¿Sí? ¿Sí? Y rápidamente, una historia cuenta, ¿verdad?, que una persona muere, ¿verdad?, tenía a su esposa joven, su esposa muere de cáncer, ¿verdad?, joven, tenía 2 niños, uno de 5 y otro de 7, ¿verdad? La señora muere y el esposo pues se queda triste. ¿A quién no le entra la tristeza por la pérdida de un ser querido? A todos. Y ese esposo, ese hermano de la iglesia, ¿verdad?, que muere su esposa por cáncer, pues se queda muy triste. Y se hace la pregunta a él, que qué va a hacer ahora con su esposa, que no tiene a su esposa, qué va a hacer con sus hijos, qué va a hacer de su vida, se pregunta él, ¿verdad? Y pasa el tiempo y después de 2 años, ¿verdad?, se sigue preguntando él, ¿qué pasa? ¿Por qué Cristo no viene ya? Que él se siente triste, se siente que no puede vivir con ese sentimiento de soledad. Y él pide a gritos que Cristo venga pronto. No puedo vivir con este sentimiento de tristeza y de soledad. A pesar de que mis hijos me dan ese espacio y llenan parte de mi vida. Yo quiero que venga Jesús. Ya quiero que venga Jesús. Y tal vez nosotros nos encontramos en situaciones similares, que a veces pedimos que Jesús ya venga, ¿verdad? Lo comenté hace muchos años, ¿verdad? Que cuando hacemos peticiones de año nuevo, cultos de año nuevo, fin de año, ¿verdad?, muchos pedimos. Una de las hermanas, ¿verdad?, pedía que ya Cristo viniera, que hay tanta maldad, hay tantas cosas, como decía el hermano, y es cierto, ya estamos a nada de que Cristo venga. Tanta maldad, secuestros, que nos lleguen ahí los malitos, ¿verdad, hermano Dani? Que nos lleguen ahí tantas cosas que nos pasan. Ya está todo. Vas por la calle, ayer me chocaron. Pero Dios actuó rápidamente, así en ese momento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando en nuestras vidas. Y muchos pedimos, ¿verdad? Esa hermana pidió con lágrimas en sus ojos, ¿verdad?, que Jesús venga pronto. Ya, yo quiero que venga, en este año yo quiero que ya Jesús venga pronto, ¿verdad? Ya, porque esto ya no tiene, ¿verdad? Y muchas veces pues nos sentimos nosotros también así. Inclusive algunos se cantan algunos himnos muy, muy hermosos, ¿no?
referente a que Cristo venga ya y que, pues que Cristo venga, ¿no? Estamos tan desesperados en esta vida que digamos, Señor, ya. Yo ya quisiera que Cristo viniera, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver la pregunta más importante de nuestras vidas. Y uno de esos himnos, ¿verdad?, que hemos cantado muchas veces es el himno 475. ¿Sí lo han escuchado? Jesús mismo, ¿verdad? No. Que dice, el camino es escabroso y los pies sangrantes van. Y luego hace la pregunta, ¿cuánto dista a Canaán? ¿Cuánto dista a Canaán? Por su amparo suspiramos cada día más y más. ¿Cuánto aún? ¿Cuánto dista a Canaán? Y luego esas palabras que estoy seguro que muchos vivimos, ¿verdad? Que dice el mismo himno, dice, muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. ¿Se acuerdan de ese himno? ¿Sí? Y estoy seguro que estas palabras nos han animado muchas veces, pero a la vez nos ha hecho mucho reflexionar sobre la pregunta, ¿verdad? De que cuánto falta para que ya venga Jesús. Ya, ¿cuánto falta? ¿Verdad? ¿Sí? Dice el canto ahí, muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar, por el desierto estamos ya. Muy cansados, cuán cansados, cuánto aún, cuánto dista a Canaán. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Esa pregunta es la que muchos de nosotros hoy en día la repetimos, ¿no? ¿Cuánto falta? Pero saben una cosa, aunque en este tiempo de espera es un tiempo difícil, se va a poner más difícil, ¿verdad? Porque muchos estamos viviendo por el dolor, la separación de los cónyuges, de nuestros hijos, por los sentimientos, por la soledad. Y aunque es un tiempo difícil de espera, y todavía, como lo hemos dicho y nos lo ha dicho muchas veces el hermano Arodi, vienen tiempos mucho más difíciles. Vénganse para el lunes, a ver qué pasa con nuestros familiares allá en Estados Unidos. ¿Sí? Aunque es un tiempo de espera, la pregunta no debe ser ¿cuánto aún falta? ¿Cuánto aún faltará para que venga Jesús? La pregunta más importante no es ¿cuándo volverá el Señor? ¿Cuándo volverá Jesús? Sino la pregunta más importante es ¿cómo prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y lo hemos mencionado, no debemos de estar preparados. No debemos de prepararnos, perdón, sino que ya debemos de estar preparados. Y sabían ustedes que aún el don de profecía, ¿verdad?, habla más de la preparación, ¿verdad?, que de la segunda venida. Habla más de cómo debemos de prepararnos que de la misma segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Por supuesto que el tema principal de la Biblia es la promesa de la venida de Jesús, ¿verdad? Por supuesto que la inspiración nos habla continuamente de la esperanza bendita de nuestro corazón. Pero la pregunta más importante que se enfatiza es cómo debemos prepararnos o cómo debemos estar preparados para la venida de Cristo Jesús. Y es el tópico de esta mañana, invitarnos a reflexionar sobre esa pregunta. Porque hay diferentes maneras de pensar al respecto. Como decía, hay quienes piensan que para la preparación de la segunda venida de Cristo es estar atento a las segundas señales, a las señales de los tiempos, ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Cada día vemos por aquí, vemos por allá, aumenta la maldad, la violencia, el terror, por todas partes hay señales, señales, señales y señales. Los días de Noé, ¿qué dice? Nos están quedando muy pequeños. Sodoma y Gomorra nos está quedando, ¿verdad?, pequeñito, ¿verdad? El homosexualismo, el transvestismo, los cambios de los matrimonios entre los hombres y mujeres, ya nos está quedando completamente corto Sodoma y Gomorra, los días de Noé. Ya casi ni nos llama la atención en la televisión, ahí vemos como si viéramos que mataron, que feminicidios, ya no nos sorprende, vaya. Balaceras, secuestros, extorsiones, feminicidios.
Es lo que estamos viviendo, es nuestro pan de cada día. Y algunos piensan que la preparación para la venida de Cristo consiste precisamente en estar atento, ¿verdad?, pendientes a lo que está pasando en el mundo. Y no solo eso, sino que tenemos que intensificar nuestro estudio sobre eso, estar más atentos a eso, ¿verdad? Y que es necesario prepararnos para la crisis final, ¿verdad? Hay quienes enfatizan que la necesidad de prepararse es guardando alimentos, que debemos guardar alimentos, ¿verdad?, para los tiempos de crisis que nos esperan, ¿verdad? Hay algunas familias en Estados Unidos que están en algunos búnkers juntando alimentos no perecederos para cuando vengan los tiempos donde no podamos comprar ni vender. Y ahí están. Son familias lindas, familias adventistas, ¿verdad?, que ellos hacen eso, ¿sí?, para cuando se aproxime el momento de la crisis. Repito, cuando no podemos comprar ni vender, si queremos ser fieles a Dios. Y estas familias son familias excelentes, ¿no? Pero muchos se obsesionan en la idea de que esa es la manera de cómo debemos de prepararnos. Se obsesionan y están haciendo esa provisión. Hay otros que se obsesionan también y hacen mucho énfasis, ¿verdad? Y ahí hay muchos hermanos, hay muchos pastores que predican y hablan sobre la importancia de la imposición de la ley dominical. Y vienen y hablan que es el momento, ¿verdad?, de que ya Estados Unidos, y con todo respeto, hay que Estados Unidos, que está en un lugar secreto, reuniéndose con las otras religiones para declarar la ley dominical, ¿verdad?, que se están reuniendo, se han reunido con el Papa, que esto por aquí, que esto por allá, y está bien. Hay que estar preparados y hay que conocer esto, insisto, debemos de estar preparados y conocer esto, lo que está pasando, ¿sí? Hay una situación, ¿verdad?, que incluso pues, hablan de la importancia de la marca de la bestia, del papado, ¿verdad?, y que hay que gritar que el Papa, que la Iglesia es la bestia, y un sinfín de cosas. Y claro que hay que saber, yo no digo que no es profecía, hay que saber estos acontecimientos y hay que estar al pendiente. Yo no digo que no, ni estoy en contra, pero hay que ver el énfasis en cuanto a la preparación de la segunda venida, donde nos debemos enfocar. Y no es el hermano Mario quien viene a decirles cómo debemos de prepararnos, es la Biblia, ¿verdad? La Biblia es Dios a través de la palabra, cómo nos dice, ¿verdad?, cómo debemos de prepararnos, ¿sí? Entonces, hay muchos que piensan que no es tiempo de casarse. ¿Para qué? Si ya viene Jesús. ¿Para qué casarse? Muchos, ¿para qué tener hijos? Otros ya ni estudian. ¿Para qué estudios si ya viene Jesús? Y piensan que esa es una de las formas cómo debemos de estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué te preparas si al fin y al cabo Cristo ya viene? ¿Verdad? Por lo tanto, tenemos que dedicarnos mejor a otras cosas, ¿sí? Hay otros, como les decía, con todo respeto, que piensan que llevar una vida estricta vegetariana, ¿verdad?, es la forma en cómo debemos de prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay aquel que come carne, ¿verdad?, y dice que los que son vegetarianos y que no comen carne condenan a los que no son como ellos. Los condenan y eso no está bien. Que no van a entrar al reino de los cielos. Y empiezan a condenar y hablar de aquellos que no hacen lo que hacen ellos, ¿verdad? Porque es el tiempo de convertirnos no solamente en vegetarianos, sino inclusive hasta veganos, ¿verdad? Y hacen del mensaje de la Reforma Pro Salud el mensaje central, su evangelio, y van predicando que esa es la forma de prepararnos para la segunda venida de Jesús. Y condenan a aquel que no hace con ellos, como piensan ellos, los condenan. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que yo no estoy hablando para ofender a nadie absolutamente. No es mi propósito de ofender a nadie. Porque yo mismo estoy convencido de la Reforma Pro Salud. Y como decía ahorita, hay que seguir esos conceptos y esos principios y debemos de cuidarlos. Pero hoy desafortunadamente esos principios de alimentación no los seguimos porque nos los dicta la Biblia, sino porque nos dijo el médico, ya no coma esto, ya no como aquello, ya no como aquello. Y no es un principio que seguimos basado en la palabra de Dios, sino por indicación de los mismos médicos, sabiendo que aquí está todo.
Y hay que hacerlo, y hay que estudiarlo, y hay que practicarlo, y hay que vivirlo. ¿Sí? Pero sépanlo, mis hermanos, que ese no es el Evangelio de Jesucristo. No es el Evangelio de Jesús. Tratamos de seguir el régimen alimenticio natural lo más que se puede. Eso es lo mejor, claro que sí. Así es que no piensen que yo estoy hablando de esto porque estoy en contra. No es mi idea, ni es el objetivo de este sermón. Pero mis hermanos, ninguna de las cosas que les he mencionado, ninguna de ellas está prescrita por Dios como la verdadera preparación para la segunda venida de Cristo. No se confundan, no se equivoquen, por favor, no nos equivoquemos, ¿verdad? Este es el Evangelio de Jesús y es la verdadera preparación para la segunda venida de Jesús. Las Sagradas Escrituras, aquí está escrito cómo debemos prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que vemos es importante, sí, yo no estoy diciendo que no, insisto, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Hay que estar conscientes del tiempo en que vivimos, mis hermanos, y no hay que estar obsesionados en otras cosas y darle el énfasis en nuestras vidas realmente como debe ser. El Evangelio de Jesús es el Evangelio maravilloso de la salvación. ¿Cómo dije? El Evangelio de Jesús es el Evangelio maravilloso de la salvación, en donde trae confianza y seguridad a nuestras vidas, en donde vivimos con personas normales y más que normales que gozan de la vida que Dios nos regala y que son capaces de expresar que sus hábitos de vida y en su relación con los demás, una vida que sea conforme al carácter de Cristo. Esa es la verdadera forma de prepararnos, reflejar nosotros, desarrollar el carácter de Cristo, ¿verdad? Que es su sello, el que nos va a llevar, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser aceptados. ¿Sí? Entonces, este Evangelio donde no criticamos, donde no condenamos, donde no hay nada, no hay críticas, ¿verdad? Porque Cristo es amor. Yo no estoy diciendo que no insisto, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, y yo quiero invitarles para que veamos lo que nos enseña, cómo la Biblia, la palabra de Dios, cómo debemos de prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que vayamos a la Biblia rápidamente en el capítulo 24 de Mateo, del 1 al 3. En el capítulo 24 encontramos que Jesús nos presenta como las señales, las indicaciones, y en realidad nos habla de las señales. No nos habla de las señales, nos habla nada más de una señal, una sola señal de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 24, del 1 al 3, ¿quién me puede ayudar a leerlo, por favor? 24, del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Muy bien. Gracias, hermano. Dice, después en el monte de los olivos, en el versículo 3, insiste Jesús, dice: dinos cuándo serán estas señales y qué señal, ¿sí?, habrá de tu venida, ¿sí?, y de qué más, del fin del mundo. Noten, dice qué señal. No está pidiendo señales, le están pidiendo una señal. Y el Señor habla de distintos elementos que deberían de suceder ahí, que va a haber guerras, que va a haber rumores de guerras, que el amor se enfriará. Son algunas señales. Y en el versículo 24, ahí nos dice exactamente cuándo va a venir Jesús. 24:14. ¿Qué dice en el 14? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el día. Y entonces vendrá el día, ¿verdad? Es como Jesús nos dice. Y más adelante, en los versos 42, vamos a leerlo, porque los versos que hemos leído hace un momento, vamos al 42, ¿qué dice?
¿Quién lo lee? Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Gracias. Velad. ¿Qué quiere decir? Que estemos atentos, porque no sabemos la hora en que va a venir nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 44, por favor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dice, por lo tanto, también vosotros estad ¿qué? Dice, preparados. Preparados. Y tenemos que estar ya preparados. No dice prepárense, tienen que estar preparados. ¿Sí? Muy bien. Y el 46, versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Ok. Eso nos dice, el capítulo 24 de Mateo nos dice el qué va a suceder. ¿Sí? Y en el capítulo 25, ¿verdad? El Señor en el capítulo 25 nos enseña lo que realmente es, como debemos de prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor. ¿Qué Él quiere que nosotros hagamos? ¿Sí? Porque ¿de qué vale que nosotros anhelemos la segunda venida de Jesús, prediquemos la venida de Jesús si no estamos preparados, mis hermanos? ¿De qué me vale a mí estar pidiendo que Jesús ya venga pronto? Yo quiero que Jesús venga, ya que venga Jesús, ya que venga Jesús. Y si no estoy preparado, ¿de qué me sirve? Y entonces Jesús entra por medio de 3 parábolas, nos enseña en el capítulo 25 de Mateo la forma en que tú y yo debemos de prepararnos para cuando Él regrese. ¿Cómo quiere hallarnos? ¿Qué quiere que hagamos tú y yo para que cuando Él venga nos lleve y seamos de los redimidos? Y por medio de 3 parábolas. ¿Sí? Todo lo demás es importante, que cuidemos nuestra salud, que estudiemos las profecías, todo eso es bueno. Insisto, yo no digo que no. Pero el énfasis de la preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está aquí, ¿verdad? Inclusive yo me he encontrado con algunos hermanos que creen que porque son de la segunda generación, tercera generación, séptima generación en mi familia de adventistas, es que yo, mi abuelo, mi bisabuelo, yo soy de la sexta. Bueno, ¿y eso qué? ¿Eso te va a salvar de que tú seas de la séptima generación o octava generación de adventistas? ¿Sí? ¿Eso nos salva? Y nos decimos sentir orgullosos. Como cristianos adventistas podemos caer en el mismo error, ¿verdad? Y vamos a irnos rápidamente. ¿Cómo quiere Cristo que estemos preparados? ¿Verdad? Y vamos a irnos rápidamente a la primera parábola que encontramos en Mateo 25, 1 al 13. Vamos a leer una... Muy bien, yo creo que todos la conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el reino de los cielos, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo, ¿verdad? 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Sí? ¿Qué pasó con esas 10 vírgenes? Todos se durmieron. Se durmieron. Y cuando durmieron, ¿quién llegó? El esposo. ¿Y qué pasó cuando despertaron? Que 5 tenían aceite y las otras 5 no. 5 tenían preparado, se habían preparado, ¿verdad? Y 5 no. Con sus lámparas, ¿verdad? ¿Qué era suficiente que tenían las lámparas de las 5 vírgenes prudentes? Aceite. Y fue lo que les ayudó a encontrarse con el esposo. Y bueno, ya sabemos rápidamente cuál es el enfoque que Jesús le da a esta parábola. ¿A quiénes representa las vírgenes? A la iglesia. ¿Sí? ¿Quién representa las lámparas? ¿Qué representa las lámparas? ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sí? Las vírgenes prudentes, cuando viene el esposo, ya no tenían aceite suficiente y les piden a las que sí tenían.
Y si el aceite representa el Espíritu Santo, cuando venga Jesús, que representa al esposo en esta parábola, pues prácticamente no vamos a poder nosotros transmitir a otros el Espíritu Santo, porque la salvación es personal y el Espíritu Santo desarrollado en mí, ¿verdad? Yo no puedo transmitirle parte de mi santidad y de mi espiritualidad a mi esposa, a mis hijos. Ella tiene que desarrollar su propia aceite, su propia espiritualidad y su propia santidad a través de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, esta historia de las 10 vírgenes, lo que nos deja de enseñanza es que nosotros, como iglesia, como miembros de iglesia, debemos de estar preparados con suficiente aceite, que estemos llenos del Espíritu Santo, y eso lo vamos a lograr única y exclusivamente a través del estudio y la comunión con Dios, a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Estudiar la Biblia, orar para llenarnos del Espíritu Santo y para que cuando venga Jesús nos halle llenos del Espíritu Santo. Y por supuesto, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra manifestación va a ser a través de buenas obras, las obras del Espíritu. ¿Sí? Esa es la primera parábola. Entonces, que Dios nos tiene que encontrar a nosotros, ¿verdad?, con suficiente espíritu. La parábola número 2, la parábola de los talentos. Mateo 25, 14 al 30. ¿Sí? Esta parábola nos habla de un señor que yéndose lejos llama a sus siervos y les entrega bienes y los reparte talentos, ¿verdad? Este señor representa a Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el señor que se va lejos? Pues es el mismo Jesús. Y les da a uno le da ¿cuántos talentos? 10. No, ¿a uno cuánto les da? 5. ¿A otro cuánto les da? 2. ¿Y a otro? 1. Y ya sabemos qué pasa en esta historia, para no alargarme, ¿verdad? Al que le da 5 talentos, ¿qué pasa con esos 5 talentos? Lo multiplica. Los multiplica. ¿Y el que le da 2? Igual. Y desafortunadamente al que le da un talento, ¿verdad?, lo esconde, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando llega el Señor, cuando llega el amo de ellos? Les empieza a multiplicar los talentos al que, o le dice que los felicita, ¿no? Al que hizo 5 más, al que hizo 2 más, y al que hizo un talento, ¿qué le dice? Lo reprende, lo regaña. ¿Y qué hace? Se lo quita. Y se lo da a los demás. Entonces, ¿qué nos dice Dios de la forma de cómo debemos de esperarlo o prepararnos a través de esa parábola? Que nosotros, los talentos que Dios nos da, debemos de ponerlos al servicio de Dios y al servicio de los demás. Dios nos tiene que encontrar a ti y a mí sirviéndole a Él y sirviendo a nuestros semejantes, con nuestros talentos. Yo no le estoy sirviendo a Dios, nada. Hoy a la tarde, apenas, me invitaron de la iglesia de Tréboles, allá en el distrito de Apodaca, a dar una plática de primeros auxilios, porque los jóvenes se están preparando. ¿Para qué van a hacer? Además me invitaron hoy a las 3 para capacitarlos durante 2 semanas sobre primeros auxilios. Pero yo tengo que estar poniendo mis talentos para alabar a Dios, para servir a Dios y para servir a los semejantes. Yo sin inyectar, cuando me mandan, ya tengo mucho que no inyecto. Oiga, ¿me pueden inyectar? Oiga, ¿me puede venir a tomar la presión? A los vecinos, sí. Oiga, vino mi mamá, ¿le puede estar checando la presión durante la semana? Sí. ¿Cuánto me va a cobrar? Nada. Entonces Dios nos tiene que encontrar estudiando la Biblia, orando y testificando. Y nos tiene que encontrar trabajando, sirviéndole a Dios en la iglesia con mis talentos. Yo soy electricista, pues voy a arreglar, aquí está fallando. Yo voy a arreglar, voy a quitar esto por aquí. Yo pues sé hacer esto. Yo sé cocinar, voy a hacer unos pastelitos para traer a la iglesia. Yo hago unos buenos tamalitos, voy a hacer unos tamalitos en esta ocasión para repartirles unas bolsitas y repartirles aquí en la colonia. No estamos, yo soy el principal. Dios nos tiene que encontrar utilizando los talentos, porque no son nosotros, Dios nos los dio. El hermano predica muy bien,
Le dio el talento a Dios y ahí está, y ahí anda por acá, y anda por allá, y se va por acá. Eso es, así nos tiene que encontrar Dios. ¿Sí? Sí, yo creo que sí entendemos, ¿verdad? Y finalmente, este es el que sí quiero. La parábola de las ovejas y los cabritos. La última, que es el juicio de las naciones de Mateo 25, 31 al 46. Esta parábola, la encontramos ahí en el versículo 31 de Mateo 25, enfoca otro aspecto de la preparación que debemos tener para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando el rey viene a esta tierra, ¿quién es el rey? ¿A quién representa el rey? Cristo. A Cristo Jesús. Dice que cuando Él viene a esta tierra, se reúne delante de todas las naciones. Viene, así va a venir Jesús, delante de las naciones. ¿Y qué hace? Aparta, separa, o unos a la derecha, a los salvados, y a otros a la izquierda, los perdidos. ¿Quiénes son las ovejas? Los salvados de la derecha. ¿Y quiénes son los perdidos de la izquierda? Los cabritos. Los cabritos. Los cabritos. Ese es el juicio de la separación. Así va a venir Jesús. Dice que cuando están delante de Él, les da la bienvenida a los de la derecha, a las ovejas, a los salvados, y les dice: venid benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A aquellos, a los de la derecha, a las ovejas, les va a decir: vengan, mis hijos, vengan con su Padre, ¿verdad? Y vayan conmigo al reino de los cielos que yo les he preparado. Eso les dice a los salvados, les dice a las ovejas. ¿Por qué? Porque tienen derecho a eso. ¿Por qué tienen derecho a eso? ¿Por qué se ganaron ese derecho de llamarlos y de darle una bienvenida a Dios o Jesús a esas ovejas? Bueno, ¿por qué? Y dice Jesús, te los voy a decir: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Qué más? Fui forastero, estuve enfermo, estuve en la cárcel. Y cuando el Señor les diga eso, se van a sorprender, porque dice: Señor, ¿cuándo te vimos si nunca te vimos? Y Él dirá: por cuanto hiciste esto a estos mis pequeños, a estos mis hijos, me lo hiciste a mí. Qué hermosa forma nos dice y nos pide Dios que debemos de prepararnos para la segunda venida. ¿Sí? Dios nos tiene que hallar satisfaciendo las necesidades de los pobres o de los más vulnerables. ¿Sí? Darle de comer al que no tiene, agua, ropa. A veces tenemos ropa ahí en la casa, tenemos que ya estar, no podemos, ni no la queremos tirar, ya no nos queda, pero digo, no, tengo que adelgazar, pero nunca adelgazamos, ya no nos va a quedar, regálela a alguien que, ¿sí? Sí. Estuve enfermo y no me visitaste. Entonces, eso, Dios nos tiene que encontrar haciendo eso, llenándonos del Espíritu Santo, a través del estudio de su palabra, a través del crecimiento, a través de la oración. Nos tiene que hallar, encontrar, poniendo a la disposición de Dios nuestros dones y a la disposición de nuestros hermanos, pero también nos tiene que hallar haciendo el bien. ¿Sí? ¿Sí? Cuando se enfrenta al otro grupo, cuando se enfrenta al grupo de la izquierda, a los cabritos, a los perdidos, fíjense lo que pasa y va a pasar. Y les dice a ellos al revés. Les dice: apartados de mí, malditos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, a la destrucción. ¿Por qué? Dice: quítense de mí, no quiero verlos. Porque tuve hambre. ¿Y por qué no quiero verlos? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Y le repite lo mismo. Y estos se sorprenden, ¿verdad? Los perdidos,
Los apartados, los cabritos, ¿verdad? Se sorprenden. Pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento? Y pues nunca te vimos. ¿Sí? Nunca te vimos. Y les contesta lo mismo, ¿verdad?, que le contestó a los demás. Y fueron juzgados por lo que no hicieron. Y así usted y yo vamos a ser juzgados. Así. Es muy fácil decir y vivir de labios la vida del cristiano. Pero una cosa es hablar o ser oidores, y otra cosa es diferente ser hacedores. Es difícil, pero todavía nos falta mucho. Cuando nosotros conocemos y sabemos lo que significa el amor de Cristo, el amor de Jesús, cuando sabemos lo que eso representa, mis hermanos queridos, nosotros tenemos la alegría y el gozo de compartir con aquellos que menos son favorecidos. Y estamos predicando el Evangelio, hermanos. Este es el Evangelio de Cristo. Esto es el Evangelio de Cristo. Esto es lo que Cristo quiere que tú estés haciendo y que tú y yo estemos preparados para cuando Él venga. La pregunta es, ¿estamos haciendo? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos orando? ¿Estamos poniendo a disposición nuestros talentos para servir a Dios y a los demás? Yo me acuerdo que andamos pintando la iglesia hace muchos años. Y la hermana de silla de ruedas, ¿cómo se llama? Irma. Silla de ruedas, hermana, en su silla pintando. Agarrando aquí, bajaba cosas y tal. Ese es el Evangelio, ¿verdad?, que Dios quiere. ¿Sí? Las obras que Dios quiere es lo que quiere. Esa es la verdadera preparación y eso es lo que Cristo nos enseñó y eso es lo que quiere que estemos velando y haciendo para que cuando Él venga nos encuentre haciendo eso y podamos ser salvos, mis hermanos. Claro que por supuesto todo esto que estemos aprendiendo sea un testimonio y nosotros a través de ese testimonio estemos predicando el amor de Dios. Es lo que vamos a presentar a los demás, el amor de Dios, el amor de Cristo. Y es donde nosotros deberíamos enfocar y colocar el énfasis en nuestra vida. Porque por supuesto todo es importante, no estamos diciendo que no como se ha manifestado. Pero este es el énfasis que la Biblia, Jesús, da para la preparación, para la segunda venida. Y finalmente quiero terminar con 2 textos, 3, ya para irnos a nuestros hogares. El primer texto, San Juan capítulo 13, 35. Jesús dijo, San Juan 13, 35. En esto conocerán todos mis discípulos si guardan debidamente el sábado. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos si guardan debidamente el sábado. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Sí, tienen amor. Sí, me aman, se llaman. Hay que guardar el sábado, por supuesto, porque es el 4º mandamiento. Y es un mandamiento, hay que cumplirlo, claro que sí. Pero tenemos que amarnos los unos a los otros. Los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tienen una dieta vegana, 100%. ¿Eso dice? Claro que no. Y no está diciendo que eso sea malo, pero lo que en este versículo nos dice es que en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. Este es el sello del cristiano, hermanos, el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Ese es el carácter de Cristo. Esas 3 parábolas están manifestando el carácter de Cristo en mí. Esa es la forma como quiere Jesús que tú estés velando. Ser fiel a los mandamientos, en lo que está implícito el amor de Dios y el amor al prójimo.
Y dentro de los mandamientos está no matarás, no codiciarás, el cuarto mandamiento, guardar el sábado. Claro que hay que guardar el sábado, claro que hay que estar, que hay que enseñar el sábado, y que es una delicia y que es una bendición. Hay que enseñarlo y hay que practicarlo, claro que sí. Pero el resultado de la salvación no es el medio de la salvación. El medio de la salvación, ¿quién es? Cristo Jesús. Porque hay mucha gente que guarda el sábado, ¿verdad? O bien algunos que no son adventistas del séptimo día, ¿verdad? Entonces, el énfasis, el otro versículo que quiero compartir con ustedes es Juan capítulo 8, versículo 31. Dice, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Miren qué bonito es el practicar el amor de Cristo, el permanecer en su palabra. Estas son las dos señales distintivas del verdadero discípulo. ¿Verdad? Seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneces en mi palabra, si practicas el amor, ahí está el centro de la preparación para cada uno de nosotros. Mis hermanos, el tiempo de espera es difícil, es doloroso, es triste. Muchas veces la soledad nos entristece cuando pensamos en nuestros seres queridos que se nos han adelantado, y es muy difícil. Sin embargo, tenemos que recordar que muy pronto la promesa se cumple, muy pronto. Y mientras se cumple esa promesa, la preparación del cristiano para la venida de Jesús está en lo siguiente. Número 1, una relación maravillosa con Dios y continua, como las vírgenes prudentes. El uso de los talentos que Dios nos ha dado para compartir con los demás el cariño y el amor que Dios te ha dado, ¿verdad? Y por este medio compartir tu fe. Número 3, nuestro interés de ayudar al prójimo, al necesitado y socorrerlo. Esto es lo que hace el verdadero carácter de un cristiano cuando está preparado o se prepara para su segunda venida. Y quiero decirles finalmente que mientras esperamos la venida de Jesús, tenemos que pasar por el dolor. No lo olviden. Eso no lo olviden. Tenemos que pasar por el dolor, por las lágrimas, por el llanto, por la separación de nuestros seres queridos. Pero esperen, mis hermanos, esperemos un poquito más. Hay que esperar. Esperar un poquito más. No te desesperes. Y recuerda que la diferencia entre el éxito y el fracaso y la derrota es la perseverancia. Porque como dice nuestro Señor Jesucristo, el que persevere hasta el fin, será salvo. Y ojalá que todos seamos de ese pueblo, de los redimidos. Apocalipsis 14:12. Con esto termino. Dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mi oración y mi deseo en esta mañana es que Dios nos ayude a que nos preparemos, los que no estamos preparados para la segunda venida de Jesús, y que tomemos en cuenta, ¿verdad?, la forma en como Dios nos pide que nos preparemos para que cuando Él venga. Que Dios, con cariño, los bendiga enormemente.